Noviembre, día 25 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Catalina, Virgen y Mártir. Fue Santa Catalina natural de la ciudad de Alejandría. Empleó los primeros años de su vida en el estudio de las letras sagradas y profanas, y como estaba dotada de excelente ingenio, llegó a ser un prodigio de sabiduría. Sucedió que Maximino II, originario de Dacia y sobrino de Maximiano Galerio, yerno de Diocleciano, entró a repartir el imperio de Constantino el Grande con Licinio, y como el Egipto pertenecía a su jurisdicción, era su más ordinaria residencia la ciudad de Alejandría, capital de aquella provincia. Era Maximino príncipe cruel, no menos heredero de Diocleciano y Galerio, en el odio implacable contra los cristianos, que en la corona imperial. Publicó un edicto en estos términos: a todos los que viven debajo de nuestro imperio, salud. Habiendo recibido de la clemencia de los dioses un señalado beneficio, hemos resuelto ofrecerles sacrificios en manifestación de nuestro agradecimiento. Por tanto, os exhortamos a que todos concurráis cerca de nuestra persona para mostrar por vuestra parte el celo que tenéis por nuestros adorables dioses. En lo demás, si alguno menospreciare nuestro edicto o siguiere otra religión, además de que irritará contra sí la cólera de los dioses, será rigorosamente castigado. Acudieron de todas partes por obedecer al emperador. Estaba el aire oscurecido con el humo de las víctimas, pero mientras se ofrecían sacrificios a los demonios, se aplicaba Catalina a sostener la fe de los cristianos, haciéndoles demostración de que los oráculos del gentilismo eran puras ilusiones, y los que llamaban dioses habían sido hombres mortales, que se hicieron famosos por sus disoluciones, y en fin, que no se podía obedecer el edicto del emperador sin hacerse reos de las penas eternas con que los castigaría Dios, Criador del cielo y de la tierra, único Señor que merecía ser adorado. Después de haber confirmado así a los cristianos, determinó presentarse al mismo emperador para hacer visible su impiedad, escogiendo para esto aquel tiempo mismo en que estaba sacrificando a los dioses del imperio. Pidió pues que le permitiesen hablarle. Como estaba dotada de una presencia majestuosa, igualmente que de una rara hermosura, sin dificultad fue admitida en la audiencia. Dijo pues al emperador con una resolución que solamente la fe podía inspirar y sostener, que por sí solo debería ya haber reconocido que aquella multitud de dioses que adoraba era otra tanta multitud de errores que seguía, pues la misma razón natural estaba demostrando que no podía haber más que un supremo soberano ser, único y ser principio de todas las cosas, pero ya que su misma razón no le había descubierto una verdad tan patente, debía por lo menos rendirse al testimonio de sus más sabios doctores, los cuales distinta y claramente enseñaban que no había ni podía haber más que un solo Dios, descubriendo el origen de la multitud de sus dioses. Citóle para ello a Diodoro Sículo, a Plutarco y algunos otros, añadiendo, le parecía muy extraño que un emperador que por su autoridad y por su carácter debería desviar los pueblos del supersticioso culto de mentiras deidades, los provocase a ello con su ejemplo, y por tanto le suplicaba que se dignase poner fin a aquel desorden, rindiendo al verdadero Dios el supremo culto de adoración que se le debe, si no quería exponerse a que, cansado de tolerar tanto sacrilegio, le hiciese al fin conocer que era el soberano dueño del universo, quitándole con el imperio de la vida. No es fácil explicar lo sorprendido que quedó el emperador a vista de aquel no esperado discurso, pero por no dar a entender que le había hecho fuerza, solamente le respondió que no interrumpiría el sacrificio por sus representaciones, y que en acabándole le oiría a su satisfacción. Luego que el emperador volvió al palacio, mandó llamar a Catalina y le preguntó quién era y quién le había dado licencia para hablarle con tanta libertad en un concurso tan público, tan majestuoso y tan respetable. «¿Quién soy yo?», le respondió la santa. «Es bien sabido en toda la ciudad de Alejandría. Llámome Catalina, y mi casa es de las más ilustres del país. Me he dedicado toda la vida al conocimiento de la verdad. Cuanto más estudiaba, casi más iba descubriendo la vanidad de los ídolos que adoras. Mi gloria y mis riquezas consisten en ser cristiana y esposa de Jesucristo. Todo mi deseo es que tú y tu imperio le conozcáis, renunciando las supersticiones en que os habéis criado.
Esto me dio aliento para presentarme en el templo, sin otro fin que el de hacerte una representación tan humilde como importante y verdadera. No considerándose el emperador con suficiente instrucción para contestar a la doncella filósofa, mandó convocar 50 filósofos de los más nombrados, con orden de que se hospedasen en palacio, donde los trató con la mayor honra, como que eran los maestros del mundo. Aún no habían llegado los diputados del emperador, a donde se hallaba la santa para conducirla al teatro de la disputa, cuando se le apareció un ángel, y le dijo que no temiese, asegurándole que el Señor le comunicaría tanta abundancia de luz que convertiría a los 50 filósofos, con otros muchos de los circunstantes, haciéndoles conocer a Jesucristo, y por fin de su glorioso triunfo recibiría la palma del martirio. Dicho esto, desapareció el ángel, y ella entró en el salón de palacio con majestuoso despejo, pero con tan grave modestia y compostura, que poniendo en ella los ojos una inmensa multitud de personas, ella no levantó los suyos para mirar a ninguno. Diéronle asiento en medio de los filósofos, con bastante inmediación al trono del emperador, que no quería perder ni una sola palabra. Uno de los filósofos se empeñó desde luego a persuadirla a que debía tributar reverentes cultos al sol, bajo el título de Apolo, esforzándose a probar que por su sola hermosura merecía ser adorado, aun cuando por otra parte no produjese tan ventajosas utilidades al mundo, porque él regla las estaciones del año. Él fertiliza los campos con las mieses, él produce los metales en las entrañas de la tierra, él pinta las flores con variedad tan hermosa de matices, él comunica aquella suavísima fragancia de olores exquisitos, y él, en fin, con su calor y con su influjo infunde espíritu vital en todo cuanto le tiene. De donde concluyó que no se le podían disputar los honores de divino, puesto que por su virtud sustentaba toda la naturaleza. Parecióle a Maximiano tan concluyente este argumento que dio a Catalina por invenciblemente convencida, pero quedó extrañamente sorprendido cuando oyó la prodigiosa facilidad con que se desembarazó de todo. En primer lugar, citó el testimonio del mismo Apolo para probar la divinidad de Jesucristo. Después hizo demostración de que, si el sol es el más hermoso de todos los astros, toda la luz con que brilla se le debe a la magnificencia de Dios, probando que está sujeto a su divino poder, pues cuando Jesucristo expiró en una cruz por la salvación de los hombres, el sol, por decirlo así, se vio precisado a mostrar su sentimiento, mudando de color, y a la mitad del día cubriendo de tinieblas toda la tierra. En fin, dijo cosas tan convincentes y tan claras que el filósofo quedó enteramente persuadido. Hizo señal el emperador a los demás para que salieran a la disputa, pero todos se excusaron diciendo que todos se daban por vencidos en la persona del que reconocían por su jefe y maestro. Confesaron que no había más que un solo Dios verdadero, y que todos estaban prontos a confirmar con su sangre esta verdad, añadiendo el título de mártires a la profesión de cristianos. Oh portentoso triunfo de la gracia y de cuanta verdad es que Dios escogió las cosas más flacas para confundir las más fuertes. Llamó Maximiano a su cólera y a su furor por los auxiliares para defender la causa de sus dioses, y la defendió condenando a muerte a los que la habían abandonado. Recurso feliz que fue causa del más glorioso triunfo, pasando aquellos sabios de filósofos a cristianos, sufrieron el martirio con invencible constancia. Convirtió después el emperador toda su rabia contra Catalina, y la hizo atormentar cruelmente, pero todo lo sufrió con invicta fortaleza, la generosa amante de Jesucristo conquistando para él muchas almas aún dentro de la misma cárcel. La emperatriz, Porfirio, coronel de la primera legión, y otros 200 soldados confesaron a Jesucristo, y confirmaron con su sangre esta gloriosa confesión. Catalina fue condenada por Maximino, y la espada homicida abatió al suelo aquella virginal cabeza, que había rehusado la corona del imperio romano, corriendo de la herida leche en lugar de sangre para mostrar la pureza y la inocencia de la víctima sacrificada. Los ángeles que bajaron del cielo para ser testigos de su combate y para honrar su muerte con su presencia, llevaron su cuerpo y le enterraron en la cima del monte Sinaí, cantando cánticos de alabanzas a gloria de Dios, que es admirable en sus santos. Nota del traductor. No hace mención el padre Croiset
del tormento de la rueda de navajas que padeció nuestra santa, pero el omitirle no es negarle, o le omitió por tan sabido, o dejó de expresarle en gracia de la brevedad que observaba en el compendio de todas las vidas, contentándose con declarar el último suplicio que coronó su martirio. Además, San Alberto, obispo de Lieja. Alberto gobernaba en la paz de la iglesia de Lieja, ciudad de los Países Bajos, cuando estallaron las desgraciadas turbulencias del emperador Enrique VI, hijo y sucesor de Federico I, muerto bañándose en el Sinde, río del Asia, durante una jornada contra los musulmanes. Alberto, por liberarse de las persecuciones de los soldados de Enrique, se había refugiado cerca del arzobispo de Reims, quien le acogió con el mayor obsequio y veneración. Mientras el digno prelado recibía así la más cordial hospitalidad del arzobispo, algunos miserables ganados por Enrique VI fueron a Reims y se insinuaron en la amistad de Alberto, socolor de tomar parte en su suerte. Viviendo como él en la desgracia del príncipe, Alberto los consoló y, lejos de sospechar su perfidia, los admitió en su casa. Los malvados representaron también su papel, que un día le llevaron fuera de la ciudad y le mataron el 25 de noviembre de 1192, y luego se fugaron con precipitación. Este asesinato levantó contra Enrique VI la indignación general y causó una gran pesadumbre al arzobispo de Reims. La Iglesia reverencia a Alberto como santo, y su nombre se lee en muchos martirologios. Martirologio romano, la fiesta de Santa Catalina, virgen y mártir, que fue puesta en la cárcel en Alejandría bajo el emperador Maximino, por haber confesado en la fe cristiana, y enseguida fue desgarrada largo tiempo con escorpiones. Al fin consumó su martirio siendo decapitada. Su cuerpo, transportado milagrosamente por los ángeles sobre el monte Sinaí, recibe allí una piadosa veneración del numeroso concurso de cristianos. En Roma, San Moisés, presbítero y mártir, a quien San Cipriano consoló muchas veces con sus cartas, cuando estaba detenido en prisión con otros. Este santo, habiéndose opuesto con mucho arrojo no solamente a los gentiles, sino también a los novacianos, cismáticos y herejes, recibió al fin, como lo testifica el Papa San Cornelio, el honor de un brillante y admirable martirio en la persecución de Decio. En Antioquía, San Erasmo, mártir. En Cesarea de Capadocia, el martirio de San Mercurio, soldado, quien por la protección de su ángel custodio venció a los bárbaros y superó la crueldad de Decio. Adornado con el triunfo de muchos tormentos, entró en el cielo coronado con el martirio. En Emilia, provincia de Italia, Santa Juconda, virgen. En Marsal, San Livier, mártir. Este mismo día, San Próspero, confesor. En Reims, San Reolo, obispo. En Auragais, San Elán, abad titular de la catedral de Lavaur. En Moutier, Russell. En la Alta Marca, San Barbari, abad. En Barcelles, San Flaviano, obispo. Cerca de Buckbrook, en el condado de Northampton, en Inglaterra, San Alnoth, solitario, muerto por unos bandoleros cuyo cuerpo está en Stove. La misa es en honor de la santa y la oración la que sigue. Oh Dios, que diste la ley a Moisés en la cumbre del monte Sinaí y dispusiste fuese enterrado en el mismo lugar por ministerio de tus santos ángeles el cuerpo de tu bienaventurada Virgen y mártir Catalina, suplicamos te nos concedas que por sus merecimientos y por su intercesión podamos llegar al monte que es Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 51 del libro de la sabiduría. Yo te daré gracias, Señor, Rey, y te alabaré, oh Dios y Salvador mío, porque has sido mi ayuda y mi protector. Glorificaré tu nombre, y porque libraste mi cuerpo de la perdición, del lazo de la lengua injusta y de los labios de los forjadores de mentiras, y has sido mi defensor contra mis acusadores, y me libraste según la muchedumbre de la misericordia de tu nombre, de los leones rugientes dispuestos a devorarme, de las manos de los que querían quitarme la vida, y de todas las tribulaciones que me cercaron por todas partes, de la voracidad de la llama que me rodeaba, y en medio del fuego no sentía el calor, de la profundidad de las entrañas del infierno, de la lengua impura y de las palabras de mentira, de un rey injusto y de las lenguas maledicientes.
Mi alma alabará hasta la muerte al Señor, porque tú, oh Señor Dios nuestro, libras a los que esperan en ti, y los salvas de las manos de las gentes. Nota: ya se ha advertido en otra parte que la Iglesia llama libros de la sabiduría o sapienciales a todos los libros morales o doctrinales del Antiguo Testamento. El presente se llama el eclesiástico, es decir, libro que predica, y es uno de los últimos libros canónicos. Muchos creen que Jesús, autor del eclesiástico, fue uno de los 72 intérpretes que tradujeron en griego la ley de Moisés en 285 años antes de Jesucristo. Reflexiones. Librásteme de la violencia de la llama que me circundaba. Esta llama que nos rodea se puede decir que es la pasión dominante, la cual siempre excita en el hombre un horrible incendio que casi nunca se apaga, y para extinguirle casi siempre es menester como una especie de milagro. La pasión dominante siempre reina como tiranía, no da paso que no sea un exceso. A todas nuestras pasiones conviene la razón general de ser extremadas y violentas en todas sus cosas. Todos los movimientos de nuestro corazón tienen sus particulares determinados objetos. La pasión no tiene otro que el exceso, siendo tan esencial en ella el exceder y romper todos los límites, como lo es a la razón el prescribirlos y contenerse dentro de ellos. Si una vez se deja libre el curso a las pasiones, no hay que esperar que nada las detenga, porque un deseo llama a otro. Encendido una vez el fuego, va creciendo, se va dilatando, y abraza todo cuanto se le presenta. Lo que no puede abrazar y consumir, a lo menos lo calienta, porque sea el mismo bronce. ¿Qué digo? Lo calienta, lo disuelve y lo derrite, pero en esto excede mucho a todas las demás la pasión dominante, es fogosa y siempre tiraniza donde manda. El que comienza a ser su esclavo para en ser su víctima. Luego que comienza a dominar, se apodera de todas las facultades del alma. Ella es la que piensa, la que juzga, la que sentencia, la que decide, la que todo lo arregla, según su capricho. Ella desvía todo lo que puede apagar el incendio que excitó. Todo cede a la pasión dominante, el natural, la educación, el honor, la reputación, el interés y hasta la misma religión. Ella es la que puebla el infierno, hablando con propiedad. ¿Será esto porque es imposible apagarla? No, pero es porque la pasión dominante en un instante se apodera del alma, cobrando sobre ella un tiránico predominio. No sabe obedecer a los que no la saben sujetar. Se comparan las pasiones en el corazón del hombre a los vientos del mar. Como los vientos agitan el mar y turban su calma, del mismo modo las pasiones forman tempestades en el corazón y alteran su tranquilidad. Ya levanta la cólera borrascas, ya reina el viento del orgullo, ya sopla el de la vanagloria, y todos nos desvían a muchas leguas del puerto. Unas veces la impaciencia, otras la envidia o algún desordenado deseo, mas al fin estos vientos amainan alguna vez, calman y dan algunas treguas, pero la pasión dominante no entiende de eso, nunca cede, es un fuego que siempre crece y nunca se apaga. De cierta manera se puede decir que la pasión dominante es como un género de pecado original, que siendo uno en especie produce y fomenta todos los demás, porque luego que una pasión gobierna y reina con imperio en el corazón, nos induce a todos aquellos pecados que pueden servir para contenerla y para satisfacerla. Aunque se tenga natural horror a otros vicios, como estos conduzcan para dar gusto a la pasión, nos vamos a ellos por un peso que nos arrastra, por un encanto que nos fascina, por una ley que nos tiraniza. No solo es la pasión dominante funesta causa de todos nuestros pecados, sino el verdadero origen de todas aquellas falsas máximas, de todos los errados principios sobre que fundamos nuestra errónea conciencia. Los demás vicios pueden sernos forasteros, o por decirlo así, como advenedizos, pero la pasión dominante es nuestro propio y nuestro verdadero carácter. El fruto de una verdadera conversión es en vencer la pasión que reina en nosotros, es concebir un vivo horror a esta pasión imperiosa para combatirla después sin treguas ni intermisión. Con sola esta victoria quedaremos a cubierto contra todas las tentaciones del enemigo. A los demás vicios se declara la guerra sin dificultad, pero a este ordinariamente se le perdona como al vicio favorecido. Considera cuánto importa vencer eternamente y destruir y aniquilar la pasión dominante.
El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa, pero 5 de ellas eran necias, y 5 prudentes, mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas, y en tardando el esposo comenzaron a cabecear, y se durmieron todas. Pero a eso de medianoche se oyó un gran clamor: mirad, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes, y adornaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes diciendo: no sea que no reste para nosotras y para vosotras, id más bien a los que lo venden, y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegaron también las demás vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él les responde y dice: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Meditación de la falsa confianza. Punto primero. Considera que tanto se peca por la poca confianza como por la demasiada. La primera nace de una culpable pusilanimidad, la segunda de un fondo de orgullo que mira a Dios con horror. La verdadera confianza se funda en la infinita bondad y en la omnipotencia de un Dios que quiere le consideremos como nuestro Padre, y esta confianza es una prueba tan sensible de nuestra fe, que incesantemente nos recomienda el Señor como condición indispensable, sin la cual no serán oídas nuestras oraciones, y con la cual ofrece no negarnos cosa que pidamos. Pero hay otra confianza presuntuosa, otra confianza falsa, que no merece el nombre de esta virtud. Consiste esta en cierta opinión demasiadamente ventajosa que uno tiene de sí mismo, en una esperanza fundada en su imaginaria virtud, y en las singulares gracias que Dios se ha dignado concedernos. Es fácil conocer lo mucho que nos engaña esta falsa confianza. Cuéntase con las buenas máximas que se tienen, con el hábito de virtud que uno se lisonjea, con una falsa seguridad que siempre es efecto de una ciega confianza. Aunque no hubiera otro pecado que esta estimación propia, era muy bastante delante de Dios para que su majestad nos humillase y nos confundiese. ¿Qué hombre puede racionalmente presumir de su fidelidad y de su perseverancia aun en las ocasiones más comunes y ordinarias? Hanse visto caer las más robustas columnas de la iglesia, las cuales parece nos la podían sustentar. Hanse visto eclipsar los astros más luminosos, después de haber alumbrado por largo tiempo a los fieles con el resplandor de la virtud. Vióse a un Salomón, dotado por Dios con extraordinaria sabiduría, precipitarse en los mayores excesos. Vióse a un apóstol, escogido por el mismo Jesucristo, e instruido en su escuela, pasar a ser un apóstata traidor. Viéronse caer en errores y en desvaríos a muchos hombres grandes, después de haber hecho milagros. Y a vista de esto, ¿confiará aquel temerario en su presumido fervor? Y en una virtud siempre caduca, siempre inconstante en esta miserable vida. Ah, Señor, esta sola falsa confianza basta para precipitarnos en funestísimas caídas, aún dentro del mismo camino de la perfección. Punto segundo. Considera que no es menos insuficiente ni menos falsa la confianza en las gracias que hemos recibido del Señor, si no está acompañada de una humilde desconfianza de nosotros mismos, y si, exponiéndonos imprudentemente a las más peligrosas tentaciones, confiamos demasiado en aquellos auxilios extraordinarios que niega Dios a los orgullosos y franquea con mano liberal a los humildes. Reflexiona bien la respuesta que dio el Salvador a sus discípulos cuando se mostraron tan huecos con el poder que el mismo Señor les había concedido para lanzar a los demonios. Yo vi a Satanás que caía precipitado del cielo con la velocidad con que se desprende el rayo de la nube, como si les dijera: guardaos bien de engreíros por las gracias que os ha concedido mi bondad. Mayores fueron las que dispensé a aquellos espíritus puros que crié para que compusiesen mi corte. Dótelos de más excelentes dones, hícelos las más nobles criaturas de todo el universo, colóquelos en el cielo donde ocupaban las primeras sillas, y con todo eso su presunción los precipitó en los abismos. El que más gracias ha recibido del Señor, más estrecha cuenta tiene que dar de su justicia. Los favores más señalados imponen mayor obligación de fidelidad y de agradecimiento. Trabaja en el negocio de tu salvación con temor y con temblor, dice el apóstol.
No cuentes ni con esa exacta pureza de costumbres, ni con esa inocencia de muchos años. Es una flor que un soplo la marchita. Una ventolera hunde en el mar al navío más ricamente cargado. Poco aire es menester para apagar la antorcha más encendida. Buen Dios, cuántos perecen por una falsa seguridad. A las pasiones jamás se las domestica, ni el enemigo de la salvación se gana nunca por el camino de la complacencia. Es hombre perdido el que no está siempre en vela. No habla el Señor con pecadores de profesión cuando recomendó tanto el consejo de velar y orar sin intermisión. Hablaba con los 3 discípulos más favorecidos, con los apóstoles más fervorosos y más santos. Expóneste aturdidamente a los mayores peligros de pecar, y no temes caer porque fuiste fiel hasta aquí. ¡Qué ilusión, qué confianza tan mal fundada! De muchos combates había salido victorioso David. Cuántos progresos había hecho en la virtud. Sin embargo, David, aquel hombre según el corazón de Dios, cae miserablemente en los más enormes pecados, luego que no desconfió de su flaqueza. Pocas tentaciones se deben temer más que la falsa confianza. Basta un solo pecado para perder en un instante todo el mérito de la más santa vida. Después que hiciereis todo lo que os hubiere mandado, dice Jesucristo, decid, somos siervos inútiles, bienaventurado aquel que siempre está temeroso, y que siempre desconfía de sí mismo. Mi Dios, ¿y cuánto tengo de qué acusarme en este particular? Mis recaídas, efecto, han sido de mi demasiada confianza, o por mejor decir, de mi temeraria presunción. Solo debo confiar, Señor, en vuestra gracia, y así en vos solo coloco toda mi confianza. Vos sois mi única esperanza y toda mi fortaleza, y yo soy la flaqueza misma, y por tanto jamás perderé de vista mi nada. Jaculatorias. Bienaventurado el hombre que desconfía de sí mismo, y está siempre lleno de un santo temor. Yo, por mí, Señor, reconozco que no tengo cosa buena. Todo soy pobreza y miseria, mi confianza y mi salud, toda la tengo puesta en vos. Propósito. 1. Es la presunción una opinión o un concepto demasiadamente ventajoso que cada uno hace de sí mismo. La mayor prueba de que uno se conoce poco es estimarse en mucho. El que ignora su flaqueza en eso mismo acredita poco entendimiento. Contar con la propia virtud es manifestar que no se tiene. Por tanto, no debe causar admiración que las almas presumidas caigan en tan funestos precipicios. Complácese Dios en confundir el orgullo, escarmienta en cabeza ajena y enséñate tan lastimosos ejemplos a desconfiar en ti mismo. Reconoce tu flaqueza y tu propensión a lo malo. Acuérdate continuamente de que debes obrar tu salvación con temor y con temblor, según la frase del apóstol. No hay virtud tan añeja, ni hábito de ella tan arraigado, que nos dispense de esta saludable temor. Teme perpetuamente las sorpresas de los sentidos, los artificios de las pasiones y los lazos que arman a tu inocencia tantos y tan peligrosos objetos. Teme a tu mismo espíritu y a tu propio corazón. Témete a ti mismo, porque en esta vida todo es riesgo. Jamás te olvides de este oráculo del apóstol. Bienaventurado el hombre que siempre teme ofender a Dios. 2. Pero no basta temer, es necesario aplicar todos los medios para librarse de aquello que se teme. Haz hoy un propósito eficaz de huir de todo cuanto pueda ser ocasión de pecado para ti, de no concurrir a tal parte, de no visitar a tal persona, de no hablar en tal asunto, de no jugar a tal juego, de excusarte de tal diversión, de no leer tal libro, de no reprender con cólera a tus hijos ni a tus criados, en una palabra, de evitar todo lo que pueda ser perjudicial a tu fidelidad y a tu inocencia. No te fíes de tu resolución ni de tu pasada fidelidad. Ninguna cosa obliga más al Señor para asistirnos con su gracia particular que la humilde desconfianza de sí mismo, y por el contrario, ninguna otra le irrita tanto como la seguridad presuntuosa. Si quieres mantenerte en gracia, huye de las ocasiones. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos conceden el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!